Hola, yo soy Gaps y espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Para el tema de hoy me he inspirado en el libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Lo terminé de leer hace una semana y media y la verdad es que me ha encantado. Está muy bueno porque es algo que en mis 4 años que llevo estudiando psicología nunca había escuchado, ¿ok? Bueno, para que este libro tenga aún más sentido para ustedes, un poco más de valor y lo quieran leer, Viktor Frankl fue un neurólogo judío que estuvo durante 3 años en los campos de concentración nazi como prisionero, sí. Básicamente en su libro relata lo que sucedió ahí, bueno, lo que él pasó, su experiencia básicamente. Realmente al inicio para mí no tuvo mucho sentido porque por mucho tiempo yo este libro, tengo años que sé de su existencia, pero nunca me había llamado la atención leerlo en realidad porque yo creía que era algo más filosófico y toda esta onda, porque créanme, ya he leído ese tipo de libros que nunca los termino porque para mí están algo complicados de leer, la verdad. Entonces yo creía que era algo así. Pero cuando lo inicié a leer, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué vamos con todo esto? Entonces, realmente fue una gran experiencia leer este libro. En pocas palabras, lo que habla Viktor Frankl en este libro y en los siguientes que escribió después de este, que fue gracias a esta experiencia que tuvo, es sobre el sentido de la vida, el sentido de la existencia, y su terapia, o bueno, su corriente terapéutica se llama logoterapia. Es básicamente lo que les voy a estar explicando aquí y pues vamos a resolver la pregunta que es cómo se llama el video, si está chido o no vivir. Y pues realmente la logoterapia yo nunca había escuchado de ella, nada más como que su nombre, pero en realidad en ninguna clase me habían explicado de ella, en ninguna clase vimos a profundidad todo esto. Y después de saber un poco más, después de leer el libro, yo investigué más sobre la logoterapia. Cuando yo inicié a leer este libro, no sé si esto es como una reseña, yo creo que es una reseña del libro / explicación / tema de psicología, pero bueno, cuando yo empecé a leer este libro, algo que me impactó muchísimo es de que al inicio él dice que, bueno, el prólogo quien escribió, no fue él, dice de que él le preguntaba a sus pacientes, no sé si a todos o si era un protocolo ya de él en su psicoterapia, pero que a varios pacientes les llegó a preguntar, después de que le contaban sus conflictos, les preguntaba, oye, ¿y por qué no te suicidas? Y yo, ¿what? ¿Cómo le vas a preguntar eso a alguien? O sea, después de que te está comentando su conflicto y le preguntas por qué no te suicidas. Pero realmente esto sí es demasiado profundo. Yo después de que escuché eso, porque le estaba leyendo un audiolibro, yo dije, es verdad. Y durante los primeros días que empecé a leer su libro, por alguna extraña razón, empecé a recapitular momentos de mi vida que fueron muy dolorosos para mí, incluso momentos que he pasado en los últimos meses que han sido dolorosos y todo esto, y yo dije, es verdad, estoy pasando por malos momentos, he pasado por otros mucho peores, y yo decía, ¿cómo le hice? ¿Por qué sigo viva? ¿Por qué nunca pasó por mi mente suicidarme? ¿Por qué no lo hice? O sea, empecé a preguntarme muchas de esas cosas y yo sé que no soy la única, o sea, yo les cuento esto porque pues es de mi experiencia, pero yo sé que todos en algún momento hemos vivido experiencias dolorosas, hemos atravesado por situaciones que a veces no le encontramos el fin, decimos, ¿cuándo va a acabar todo esto? Pero nunca se nos atraviesa en la mente el suicidio. Pero ¿saben cuál fue la respuesta que me di? Yo dije, ¿por qué no me he suicidado? Yo dije, porque tengo un propósito en esta vida. Yo creo firmemente de que no estoy aquí por casualidad. Yo no nací simplemente porque sí. Es verdad, mis papás no me esperaban, pero ese es otro tema. Pero aún así, yo no estoy aquí por mera casualidad. Y yo sé de que tengo un propósito en esta vida. Cuando miro atrás, me voy a abrir un poco de estas reflexiones que he hecho gracias a este libro. Cuando yo miro atrás y veo todos los conflictos por los que he pasado,
no es como que mi vida haya sido un martirio o algo por el estilo. Claramente tengo recuerdos buenos, pero así como tengo recuerdos buenos, tengo recuerdos malos. Si yo no hubiera pasado por todo esto, yo no estaría aquí. Probablemente yo no estaría estudiando psicología, no hubiera conocido a mi novio, no hubiera conocido a mis actuales amigos, y más que conocerlos a ellos, porque claramente mi novio y los amigos que tengo actualmente fueron fundamentales en un momento para mi crecimiento personal, principalmente mis amigos de la universidad. Y yo dije, pero más allá de eso, yo no sería la persona que soy ahora. Todas esas experiencias malas tienen claramente un sentido que se añade al propósito de vida, de por qué yo estoy viva y por qué sigo en este mundo, en esta vida. Y es básicamente lo que trata Viktor Frankl. Viktor Frankl pues nos cuenta su experiencia en los campos de concentración nazi. El sentido que Viktor Frankl le dio a esa experiencia es porque él mismo cuenta de que si él no hubiera pasado por eso, de hecho él antes de llegar al campo de concentración, cuando ya estaba en el campo de concentración, él tenía un manuscrito de un libro que estaba haciendo. Me parece ser que estaba haciendo un libro sobre el desarrollo de los niños en el cerebro, algo así. Entonces a un soldado nazi le quitó el manuscrito y pues se quedó sin nada. O sea, era como un tesoro para él ese manuscrito, porque imagínense, era su libro pues. Entonces, después del campo de concentración nazi, que él sale y todo, él escribe sobre el sentido de la vida. Él escribe y empieza a desarrollar su logoterapia. Pues eso fue el sentido que él le dio a estar en un campo de concentración nazi, y de esa forma pudo sanar el dolor de su experiencia. Entonces, para Viktor Frankl, la necesidad fundamental del ser humano es la búsqueda del sentido de su existencia. Y yo por mucho tiempo, siento que igual no soy la única, yo por mucho tiempo de verdad me estuve preguntando ¿por qué estoy viva? ¿Cuál es mi propósito aquí? Yo por mucho tiempo me sentí perdida. Yo no sabía qué era lo que quería, hacia dónde orientarme, porque yo decía, si de pronto eso no es lo que tengo que hacer en esta vida y es otra cosa. Y así anduve por mucho tiempo. No es la primera vez que lo digo, que yo tengo fe en Dios. Entonces esto le dio un giro a mi vida, básicamente porque entonces empecé a encontrarle un sentido a mi existencia a partir de conocer al ser que me creó y del por qué estoy aquí. El sentido de la existencia para cada uno de nosotros es diferente. Entonces la logoterapia y esta teoría de Viktor Frankl se sitúan en el área espiritual. Y sí, el área espiritual también la vemos en psicología. Hay tres dimensiones: la dimensión psíquica, la dimensión biológica y la dimensión espiritual. Ya técnicamente a esta dimensión espiritual se le llama dimensión noética, que viene de la palabra de latín nos, que es espíritu. Viktor Frankl no hace a un lado la dimensión biológica, que es ahí donde se sitúa el psicoanálisis de Freud. No hace de lado tampoco la dimensión psíquica, sino que todo esto lo incluye también, pero si es que la dimensión noética o la dimensión espiritual para él está elevada, es decir, aquí está la dimensión noética y aquí abajo está la dimensión biológica y la dimensión psíquica. En la dimensión noética están dos tipos de sentidos: el sentido ontológico y el sentido existencial. El sentido, espero no aburrirlos, no quiero que esto se haga como que una clase, pero sí quiero compartirles esta información para que ustedes vayan viendo cómo es todo esto de encontrarle un sentido a la vida. De hecho, quería decirles de que se vienen otros 2 videos después de como que esta es la introducción o algo así, y ya después vamos a hablar y les voy a hablar de otras cosas que tienen que ver con eso. El sentido ontológico tiene que ver el qué creó una cosa, básicamente quién fue el creador de mí, de nosotros, de todo lo que existe. Y esto se puede responder a partir de creencias, de religiones, de relatos de cada cultura, que cada cultura tiene y así, ¿no? Entonces, Viktor Frankl no le da tanta importancia a esta parte,
no es como que a él le valga de él. Pero como psicoterapeuta y al poner en práctica su teoría de la logoterapia, él no se enfrasca en que la persona encuentre el sentido ontológico, porque pues no se lo puede imponer a nadie. Como les digo, hay en cada una de las culturas hay un ser diferente, crean sus dioses y así, y pues para mí el encontrar un sentido ontológico fue lo que le dio sentido al sentido existencial mío. Pero pues habrá personas, dice Víctor Frank, que nunca respondan a esto. Igual y hay personas que no les importa saber quién nos creó, de dónde viene todo esto en lo que vivimos, y pues para él está bien. Y es cuando se pasa ahora sí a trabajar el sentido existencial. Y el sentido existencial no es más que saber el para qué estamos aquí, para qué estoy viviendo, cuál es mi propósito, qué es lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces en esto de encontrarle un sentido a nuestra existencia no solamente se da en un momento de nuestra vida, sino que es encontrarle un sentido a cada una de las situaciones que vamos pasando. Y aquí esa parte me gusta porque en el sentido existencial se incluye, o bueno, Frank incluye la capacidad de responsabilidad, porque somos nosotros los que debemos de tener esta responsabilidad por cada una de las situaciones que pasamos, por cada una de las acciones que hacemos, y tener una disposición a encontrarle ese sentido a nuestra existencia y a cada una de las situaciones que pasamos. Al encontrarle sentido a nuestra existencia no quiere decir de que automáticamente todo va a ser color rosa, todo va a encajar perfectamente así mágico. Pues no, desgraciadamente no es así. Estamos en un mundo donde tenemos situaciones diferentes, a veces buenas, a veces malas. Todos los días pasamos por ciertos conflictos. Habrá días en los que nuestro día de verdad haya sido perfectísimo, pero pues no es como que siempre estamos viviendo en un mundo color rosa, sin conflictos, sin problemas. Entonces es eso, decirle sí a la vida a pesar de todo lo que conlleve vivir, que es los conflictos. Les digo, en la logoterapia se sana a partir de encontrarle un sentido a la existencia. ¿Cómo es esto? Pues básicamente, o sea, que uno va a quedar con un estrés postraumático después de pasar por esa experiencia. En los campos de concentración nazi es como que, oye, ¿cómo no nos va a quedar un trauma, un trastorno de estrés postraumático? Pues bueno, Víctor Frank sanó esa herida o ese trastorno a partir de encontrarle un sentido a su existencia, a partir de encontrarle un sentido al por qué pasó por eso, por qué lo maltrataron. O sea, en su libro dice, o sea, qué fue lo que hicimos todos nosotros o qué tan mal. Muchas veces como que le preguntaba a Dios, o sea, dice él que miraba al cielo, preguntaba qué hice para estar aquí. Entonces es como que lo tomó como un castigo al inicio, pero de ahí cuando pasa todo esto y crea su logoterapia tan maravillosa, él dice, pues este era el sentido a esa experiencia. O sea, este fue el sentido de por qué yo pasé por ese campo de concentración, por qué viví todo eso. Pues básicamente es eso. Y la respuesta a la pregunta, ¿está chido vivir? Pues para mí sí, porque yo tengo un propósito. Entonces a mí me gustaría que ustedes se preguntaran por qué están aquí, que estuvieran buscando constantemente cuál es el sentido de su existencia. Créanme que yo igual he sanado muchas heridas de varias situaciones que pasé con otras personas, porque tiempo después le encontré sentido a por qué sucedió todo eso. Entonces pues les digo, eso está fascinante. Y pues nada, eso será todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se animen a leer el libro, y recuerden que voy a hacer otros 2 videos acerca de esto, así que el siguiente se va a tratar de algo similar a esto y el que sigue también. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.